Descubriendo. Hola, muy buenas noches, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo. Bienvenidos a su programa investigativo, aquí donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos en vivo transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, a través de rcpc.co y también aquí a través del YouTube, acompañado de Salim Hasir para tocar este tema de la profecía. ¿Un plan oscuro? Es una pregunta. ¿Un plan oscuro? ¿Cómo estás, Salim? Bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti, para Santi, para toda la audiencia que está ahora mismo conectada con Descubriendo en este tema que nos pareció muy interesante tocar porque bueno, en torno a la profecía hay muchas dudas, hay muchas teorías que circulan, ¿no? por la red y hemos querido tocar una corriente que viene hace algún tiempo tomando fuerza y es sobre si la profecía realmente es algo negativo, es un plan oscuro, es algo que en realidad no beneficia a la humanidad. Y de eso estaremos charlando un poco para ver si todo esto es un engaño o si realmente el engaño es esta teoría. Bien, entonces les invitamos a que participen con nosotros en el chat, déjennos sus comentarios, sus aportes, también sus preguntas al respecto de este tema, la profecía. En pregunta, ¿un plan oscuro? Está con nosotros también Santiago Barrios en la producción detrás de cámaras. Bueno, Salim, en el ámbito de la búsqueda viene surgiendo una nueva idea, propuesta o teoría sobre que las profecías, porque entendemos que la profecía no solamente es una, sino que han sido dictadas muchas, corresponden realmente a una estratagema del programa de control oscuro que gobierna este planeta. Por mucho tiempo sabemos que ha habido una fuerza negativa que se ha encargado no solamente de manipular nuestra genética, sino implantar poderes de control y subyugar la conciencia de los seres humanos. Y para eso hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el poder religioso, el poder militar, el poder económico, político, todos estos poderes han servido de alguna manera para subyugar, esclavizar a la raza humana. Pero también esta teoría asegura que el conjunto de mensajes que llamamos profecías son escritos, diseñados maliciosamente por esa organización con la intención de que esos eventos, al creer nosotros en ellos, se hagan realidad. Y se entiende bajo ese planteamiento que la profecía realmente lo que está vaticinando o anunciando son hechos difíciles que como humanidad pasaríamos. Entonces a nosotros eso nos llamó la atención, esa nueva propuesta, esa nueva teoría, esa nueva opinión sobre la profecía, además porque nosotros aquí hemos hecho muchos programas sobre la profecía. De hecho, tú hace poco en Medellín nos entregabas sobre la profecía de las 70 semanas. Entonces, el programa Descubriendo y el equipo de trabajo siempre ha tenido a la mano la profecía como un documento de estudio que nos puede ayudar a ubicarnos en el presente. Entonces, ahí hay un reto para nosotros cuestionarnos con relación a ese postulado y analizarlo para llegar hoy a una conclusión. Sí, una de las bases que tiene este postulado que estamos analizando tiene que ver mucho con el tema de la superación de algunas herramientas espirituales, o así se hacen llamar, para el crecimiento humano. Hay algo que se llama, no sé si lo has escuchado, se llama la autoprofecía, que es como una especie de meta personal que tú te colocas hacia el futuro. Entonces, al trazarte esa meta en un tiempo, con tu pensamiento y tus acciones tú la vas atrayendo. Entonces, en ese ejercicio se pueden lograr cosas. Entonces, este es uno de los sustentos que se utilizan en esta teoría para dar a entender que los sucesos que están plasmados en la profecía, si un colectivo los piensa, cree en ellos y se fía de lo que dicen los textos, pues simplemente van a suceder porque lo estamos atrayendo con el pensamiento. Esto se fundamenta en una ley de función de nuestro cuerpo y nuestra mente que es real, ¿no? Que es el poder crear a través del pensamiento sucesos en nuestra vida. Sin embargo, esto lo llevan ya al marco global de acontecimientos a nivel profético. Claro, también creo que podría estar sustentado porque esta teoría se maneja mucho
en el ámbito investigativo, no tanto religioso. Bueno, porque Sí. el religioso cree... Bueno, también se basa en profecías, pero solo las de la Biblia, en el Solo, caso del correcto. cristianismo. Entonces, en el tema que estamos tratando es un planteamiento que incluso también utiliza la ley, una de las leyes del Kybalión, que es la ley de la atracción. Exactamente. Es decir, que en la medida en que nosotros enfoquemos nuestro pensamiento, que además es energía, es frecuencia y vibración, justamente esa dimensión la estaremos atrayendo, la estaremos haciendo realidad en nuestras vidas. Por ejemplo, esa ley de atracción promovida en el Kybalión es utilizada mucho en corrientes, digamos, esotéricas o de grupos de programación neurolingüística Sí. o de grupos de ascenso o de llamamiento a una condición mejor para el ser humano, en la que dicen que si nos enfocamos mentalmente sobre algo en particular, eso sin duda alguna en su momento, en su debido momento, va a llegar a nosotros. Entonces, esa serie de conocimientos, que muchos de ellos son reales, han servido para sustentar la teoría de que la profecía es un plano oscuro. ¿Cómo se plantea esto para entenderlo bien? La profecía anuncia una tercera guerra mundial. Por ejemplo, hay varias profecías, por ejemplo, Mateo 24, es una profecía bíblica Habla de que guerras. anuncia que habrán guerras y rumores de guerras. Y eso apenas será el principio de dolores y todo esto. Es decir, un conjunto de situaciones dolorosas que atravesará la humanidad. Entonces, a partir de la lectura, al partir del conocimiento que tengamos de la profecía y comenzar a creer que eso precisamente va a pasar, de que eso va a pasar porque fue dictado por Dios o por inteligencias superiores, entonces con nuestro pensamiento, ese enfoque de pensamiento a que eso va a ser una realidad, es lo que termina haciendo que sea realidad. Es decir, en el tema de la guerra mundial, por estar pensando los que estamos cerca de la profecía de que habrá una tercera guerra mundial, entonces ocurre la tercera guerra mundial. Es decir, como que enviamos una frecuencia de pensamiento y de vibración Que incidimos en los líderes mundiales que logramos para incidir que ellos en los hagan líderes su- mundiales para que ocurra el evento de la guerra mundial. Claro, analizado así, con los componentes que tú has venido explicando, pareciera tener un sentido Lógico, lógico. claro. Y además a esto se le suma que además de esa ley de la atracción, han habido mensajes de supuestos contactos extraterrestres donde en ese mensaje se dice que si la raza humana se une en petición, podríamos evitar ciertas catástrofes, ciertas Ujú. calamidades. Mensajes dentro de corrientes como la que surgió con el comando Ashtar hace algunos años. Bueno, esto tiene bastante, pero hace algunos años tomó fuerza con lo del avión de Malaysia Airlines, y en otros tipos de contactos de un poco un tinte místico, pues se habla de eso. Entonces, claro, se suma la ley esta del Kybalión con corrientes también espirituales que hablan de autoprofecía, de autoelevación, y a eso se le suma mensajes extraterrenos que se creen que son pues veraces 100%, y se crea una teoría en torno a la profecía, que al parecer pues la profecía, bueno, además a Neil se suma otro componente que no le ha hecho para nada bien a la profecía, y es que se ha ridiculizado en el tiempo, ¿no? O sea, la profecía ha perdido veracidad por la cantidad de propaganda tergiversada que se le ha hecho a su supuesto no cumplimiento. Claro, y allí habría una contradicción en contra de la misma Exactamente, teoría. Exactamente, porque si eso funcionara, entonces la profecía sí se cumpliera. Correcto. Pero al parecer, lo que se nos ha dicho oficialmente es que la profecía no se cumple, que son anuncios, que bueno, algunas cositas parecen coincidir con los mensajes, pero que a grosso modo la profecía no se ha cumplido. De hecho, entonces esta teoría de que la profecía es parte de un plano oscuro ha tenido aceptación incluso tenemos un grupo de seguidores del programa Descubriendo en WhatsApp, y dentro del grupo esa idea ha venido calando y ha venido teniendo aceptación por un número importante de investigadores. Pareciera que, y lo hablaba con Salim hace unos minutos antes de iniciar el programa, cada que en este mundo, en esta dimensión de la búsqueda, alguien propone o alguien dispone de una nueva teoría fundamentada
o sustentada en planteamientos que podrían utilizar leyes reales, comienza a replicarse y a ser aceptada como verdadera porque se le encuentra algún sentido lógico. Ha pasado con el terraplanismo moderno. Ha pasado con el terraplanismo, ha pasado, por ejemplo, con la teoría de que Jesús es el mismo Lucifer. Es el mismo Lucifer, claro. Exacto. Entonces, o el programa que tú hiciste hace poco en Flecha Antigua. El del origen reptil, ¿no? Que tú hacías una reacción del origen reptil. Sí, de un planteamiento de David Parceriza, que es un investigador famoso. Y al hacer eco de esto, pues mucha gente replica, ¿no? El mensaje que en este caso él, que es un influenciador muy fuerte a nivel de YouTube. Y claro, esto va tomando fuerza también lo que hablábamos en un programa hace tiempo sobre la reencarnación, que también se cree esta teoría de que la reencarnación es una trampa. Exacto. Una trampa. Entonces son varias cositas que en el mundo de la investigación se dan y que tienen en algunos casos sustentos lógicos, pero hay partes de la investigación que se omiten o que no se interpretan del todo correcto según nuestra visión. Claro, también se puede sumar a lo que acabas de decir, y es que parte de esas conclusiones son propias o encajan porque hacen falta conocimiento. Conocimiento, claro. Cuando hay desconocimientos de unos aspectos en particular sobre un tema, por ejemplo, en el tema profético, puede ocurrir que malas interpretaciones. Puedan surgir malas interpretaciones. Entonces, el ejercicio que queremos hacer hoy en el programa, después de haber planteado lo que esta teoría asegura como la profecía, un plan de la oscuridad, es hacer el análisis con base a los estudios e investigaciones que hemos hecho, otorgarles a ustedes herramientas de conocimiento para acercarnos a respondernos esa pregunta. ¿Será un plan oscuro la profecía? Mira, hay un comentario aquí que me gustaría sumarlo al análisis. Por acá nos dice un oyente que le mandamos un fuerte abrazo, se llama R, dice: crearon las profecías y ahora con ese pretexto de que es Dios, ellos lo que están haciendo es cumplir o hacer lo que se ha mandado hacer. Porque me cuestiono, yo que soy padre, yo no le haría daño a mi hijo ni permitiría de que otro le haga daño como lo que pasa a la humanidad. A veces razono y pienso, tal vez ese Dios bueno permite que se dé el mal para que el mal, al mostrar su maldad, se autodestruya de la existencia. Esa es otra situación que ocurre, y es que se cree, porque se dice que las profecías son, bueno, de origen divino, son dictadas por Dios. Entonces dice, bueno, ¿y cómo Dios va a plasmar eso en su mensaje, tantas catástrofes en contra de sus hijos, de la humanidad? Eso no puede ser Dios, eso tiene que haber una manipulación ahí. Claro. Bien, entonces creo que vamos a comenzar a definir todo esto para entender ese planteamiento que acabas de hacer, ¿no? Hay un concepto, creo que parte del adoctrinamiento religioso, en el que se asume que la profecía es un plan divino, es un plan de Dios, y al ser percibida de esa manera, lo que anuncia como situaciones catastróficas es porque es enviada por Dios. Por Dios, claro. Ese es un planteamiento que yo diría que parte de la percepción religiosa que desde hace mucho tiempo pues nos acompaña. De allí yo puedo hacer razonamientos como tú lo planteaste. Bueno, pero ¿cómo Dios va a permitir que cosas de estas ocurran? Eso hay que aclararlo. Creo que ese es un punto que no se ha sabido analizar, contemplar y reflexionar para que nos dé realmente respuestas hacia si la profecía es parte de un plan oscuro. Vamos a definirla. Le pedimos a Santiago que nos coloque la diapositiva que hemos utilizado en diferentes oportunidades para definir la profecía. Incluso recuerdo esa definición, habla de que la profecía es una carta de navegación espiritual hacia el futuro. Hacia futuro, sí. ¿Verdad? Que también tiene un componente importante, que es que promueve la libertad de pensamiento y que al ser cifrada en símbolos, cifra o señala la justicia y el cumplimiento. Y que además se dictó en todos los pueblos de la tierra. Correcto. Por lo tanto, no es propiedad única de religión. Entonces, uno de los planteamientos que la profecía... Ahí está ya la imagen. Ah, ok, ya la tenemos aquí. Los televidentes. Es una carta de navegación espiritual hacia futuro que ella dejó testimonio de todos los pueblos de la tierra, y esto advierte que la profecía no es religiosa ni propiedad de gobierno alguna,
Es un evento de libertad de pensamiento de toda la humanidad que expuesta y descifrada al espíritu comunica en símbolos y cifrados la conciencia, la justicia o justicia del cumplimiento. Esa definición aclara varias cosas de entrada, sin profundizar mucho. Primero, pues, que la profecía busca guiar a la humanidad en el tiempo hacia el futuro. Es decir, no está dictada para el presente inmediato, sino que la profecía es atemporal en ese primer aspecto. Es decir, no se puede ubicar por una fecha exacta, que es lo que se ha intentado hacer y por eso pues ha cobrado tan mala fama. Y lo otro, lo que decía ahora que, y la misma definición lo dice, se ha dictado, hay muchas profecías, tú decías al inicio, no se puede hablar de la profecía, bueno, sí, se puede hablar de la profecía en general, pero que abarca no solo la religiosa, sino hay profecías ancestrales, profecías en Europa, en África, bueno, en todos lados. Y esto nos muestra que la profecía es un documento que fue entregado para la humanidad, no para una organización religiosa. Y además de que al estar escrita en símbolos, cuando se descifra al espíritu, que eso es importante, y ahí hay una clave, ¿no? Porque se quiere analizar la profecía desde lo mental, en estas corrientes de que no, lo atraemos. Y la profecía no es mental, la profecía es espiritual. Entonces ahí hay un elemento de desconocimiento y ya a partir de ahí ya se puede tergiversar. Me gustaría plantear dentro de este análisis un primer punto después de la definición y es ¿quién dicta la profecía? Ahorita planteábamos de que hay un pensamiento de que es algo diseñado por Dios que utiliza un mensajero o un ángel para entregársela a un ser humano y el ser humano la escribe y después comienza a correr por allí. La pregunta es ¿quién dicta? ¿Quién dicta? O sea, y además de esas preguntas habría, luego de responder esa hay que responder ¿por qué y para qué se dicta? Correcto. Hay otro planteamiento allí, es la profecía en sí anuncia solo catástrofes. Esa es otra pregunta. Porque el planteamiento de la teoría que estamos hablando de que es un plano oscuro se fundamenta en que allí están cosas negativas. Sí. Destrucción, hambrunas, terremotos, guerras mundiales, bombas atómicas. Es decir, la profecía es destrucción, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro planteamiento que tenemos que estudiar. O sea, serían 4 preguntas. ¿Quién la dicta? ¿Por qué se dictó? ¿Para qué? Y también entender si la profecía anuncia solo destrucción. Que se anuncia solo destrucción. Creo que definiendo nosotros esos puntos que estamos poniendo en la mesa, podríamos llegar a la conclusión de que sí es un plano oscuro. Claro. O que también solo se ejecuta si pensamos que ella es real y se ejecuta. Sí, o sea, cómo si nosotros entendemos esa parte de atraer. O, por ejemplo, en esa misma línea de que si en este momento, por ejemplo, allí en Europa del Este, hay una situación que no mejora, ¿no? Sino que empeora cada día. Sí, la guerra. La guerra que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Que si nosotros nos ponemos en el pensamiento consciente, enviar esa energía poderosa de nuestro pensamiento, de nuestra dimensión, de nuestra vibración, podemos hacer que eso no ocurra. O sea, evitarla. De alguna manera esa energía que toque la vibración y el pensamiento de Vladimir Putin, de Zelensky, de Joe Biden, de los líderes de la Unión Europea y digan en algún momento, bueno, no sé qué pasó, pero hoy sentimos la necesidad de pacificarnos. Ahora, alguien podría también pensar, podría estar diciendo, pero es que ustedes están subestimando el poder del pensamiento humano, no le están dando el valor que eso tiene, están queriendo decir que eso no funciona. Y empezamos diciendo que esto se basa en una ley natural, pero siendo una ley natural, tiene unas condiciones de cumplimiento si queremos un efecto global. Y eso lo vamos a explicar también, porque no es que yo me reúno con 30 personas en un salón de conferencias, nos agarramos de las manos y nos ponemos a rezar allá por la guerra de Europa del Este para que se pacifique y se pacifique. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Ya los problemas de la humanidad no estarían tan graves. De hecho, miren, entonces, en uno de los primeros planteamientos que queremos hacer, vamos a hablar precisamente de que la profecía pareciera realmente ser un plan. Y vamos a explicarlo. Todo esto tiene sentido cuando entendemos que nuestra humanidad ha sido intervenida maliciosamente por una fuerza negativa.
hace miles y millones de años. Esa fuerza negativa planteó una estrategia de control y manipulación y a través de ella ha mantenido sujeto al ser humano y negándole la posibilidad de su libertad de espíritu. Ese planteamiento, ese punto es esencial para entender por qué llega la profecía. Porque además el término profecía se lo dimos nosotros los terrestres. Sí. Profecía, es decir, antes de que ocurra un evento, hablar de que va a acontecer. Entonces, la profecía en ese sentido comienza a ser una advertencia, por un lado, fíjese que tiene dos dimensiones, por un lado comienza a ser una advertencia de denuncia de lo que ese plan oscuro en el tiempo quiere realizar. No significa que quienes dictan las profecías están haciéndolo para que eso pase, no. Ellos no son los que ejecutan el plan oscuro en el planeta, sino que ellos, entendiendo que en el planeta Tierra hay una fuerza que controla y que además tiene una estratagema, tiene un plan para nosotros. Esa fuerza oscura tiene su plan. Sí. Protocolo de los sabios de Sion, la creación de un nuevo orden mundial. Ahí estás planteando quiénes la dictan. Sí, lo que está. Okay. sí. Para seguir la es decir, que línea. cuando se dicta la profecía, se dicta con la intención de advertirle a la raza humana que la fuerza que lo controla tiene unos planes. Sí. Y que en el tiempo va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer esto. Nos está advirtiendo. Un ejemplo de eso, ¿cuál puede ser? Lo que hablamos de ahora. La guerra es uno. Por ejemplo, varias profecías hablan de que surgirá un líder mundial oscuro que buscará controlar el planeta entero. También anuncia del proceso de control, un gobierno totalitario. Habla de nuevas religiones o una religión global que surgirá al final del tiempo. Hablando ya de los planes oscuros, ¿no? Habla también de la mortandad de seres humanos por la guerra. Habla en el caso, por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel, habla del Mesías judío y habla del Mesías del mundo árabe, el Mahdi, que se van a enfrentar. Hay varias cosas que anuncian las profecías. Las más antiguas, los anuncios más remotos en el tiempo, hablaban de los imperios, ¿no? Claro. Que surgirían y caerían. Entonces, plan también dentro de esa fuerza oscura. Entonces lo que significa es, quien dicta la profecía anuncia esos acontecimientos no porque el que lo anuncie quiere que ocurran, sino que el que lo anuncia sabe y comprende que en este mundo hay unos que gobiernan y que tienen una línea de planes que irán implementando para seguir controlando aún más la humanidad. Así que cuando la profecía menciona esos planes, no los está mencionando para que pasen, sino para que el que la lea entienda qué está pasando y qué puede ocurrir, y sobre todo que se pueda preparar ante ese plan que esa otra fuerza está desarrollando. En el tema de la guerra mundial, si usted analiza lo que está ocurriendo hoy en Europa del Este, vemos la consecuencia de una recesión económica. Eso ya se advirtió que ocurriría, pero se advirtió con la intención de que usted, conociendo los planes de ese gobierno mundial para desestabilizar económicamente, políticamente el planeta, para presentar una solución, usted en medio de esos acontecimientos pueda entender qué está ocurriendo y hacia dónde se dirige esos planes que son de un poder que, bueno, no depende de que nosotros creamos en ellos o no creamos en ellos. Ellos vienen haciendo su marcha. Entonces, si nosotros aprovechamos ese mensaje que nos está advirtiendo qué está haciendo la otra fuerza, al contrario, es una ventaja que tenemos sobre ella. Claro, repito, no es que quien la dicte quiera que pase o va a dejar que pase, porque además aquí, Salim y amigos de Descubriendo, se plantea algo muy importante y es la percepción que tenemos de Dios. Esa es la otra, que ese es el otro componente de desconocimiento que nos hace ver a Dios como algo que no es, como un padre, como lo podría ser tú a tus hijos o yo con mi hijo, que obviamente al ver algo malo que le va a pasar, uno con la emoción y ese instinto protector, uno lo evita a toda costa. Pero eso es en la dimensión humana.
ahí cabe el programa que hicimos de Jehová, Padre Eterno y creación. Claro, las percepciones que como humanidad tenemos de Dios. Y ahí se lo pueden ver, porque no es el tema de hoy, ahí pueden ver ese programa, por ejemplo, y pueden entender esa visión de lo que es esa fuente universal que como humanidad todavía no vislumbramos bien, porque pensamos que Dios pues es un Señor. Y bajo esa visión del Señor, pues claro, si mi papá ve que me están pegando y me está viendo que me están haciendo daño y no se mete, entonces, claro, ¿qué clase de padre es? Entonces, eso no es Dios. Claro. O sea, lo que nosotros percibimos del Creador no es eso. Y ya partiendo de ahí, los análisis que hacemos, por ejemplo, del plan profético, se pierden, claro, o están desviados porque estamos creyendo en un Dios como un Señor que está pendiente para que no, evitar que eso pase y mandarnos bendiciones. Así además es el planteamiento que hacías sobre esa fuerza oscura que cayó al planeta, que ese planteamiento también se omite en parte de estas investigaciones para entender. Primero, pues quienes la dictan no son estos que cayeron aquí a ejecutar este plan oscuro, sino al contrario, quienes venían persiguiéndolos. Cuando hablamos en varias ocasiones aquí de Apocalipsis 12, cuando habla de el dragón y sus ángeles como programa oscuro y Miguel y sus ángeles como un programa de la luz que persigue a ese dragón con su grupo u organización negativa que venía destruyendo mundos en el universo y llegan al sistema solar, hacen también su destrucción en algunos planetas aquí hasta llegar a la Tierra. Entonces, quienes vienen persiguiendo estas huestes de luz son los que advierten, son los que envían el mensaje a través de distintos mensajeros en distintas épocas de la humanidad para decirles, vea, ustedes tienen a estos señores aquí metidos y estos señores van a hacer esto, van a ejecutar esto, cuando ustedes vean que ellos hacen esto, pues viene después esto. Y dirá alguno, ¿y por qué no intervienen directamente? Lo que pasa es que la fuerza oscura tiene un hándicap o una ventaja, entre comillas, y es que la humanidad a la que manipulan también es cómplice de ellos. Inocentemente, obviamente, no es que seamos conscientes de que somos cómplices de esta fuerza. Nos hemos hecho cómplices a través del tiempo y quienes buscan advertirnos no pueden violar. Mira, te voy a poner un ejemplo cómo somos cómplices. La fuerza oscura genera a través de sus generadores de contenidos la idea, por ejemplo, de que Lucifer es el mismo Jesús. Exacto. Entonces, esa estratagema hace parte del control y manipulación para desviar el conocimiento real de lo que es Lucifer y de lo que es Jesús. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando llegan esas teorías, las defendemos. ¡Wow! Suena espectacular. Mire lo que descubrí, Jehová. Jesús es el mismo Lucifer y nadie sabe eso, pero yo sí lo sé. Y mucha gente lo defiende. Esa percepción, esa condición le da fuerza al programa oscuro. Entonces, ahí se aplica cuando tú dices que somos cómplices. Somos cómplices, claro. Somos cómplices inocentes. ¿Por qué? Porque cuando llega alguien y nos dice tal cosa, ¿quién lo dice? Tal. ¿Cuántos seguidores tiene? No sé cuántos millones. Sí. Suena lógico. Listo. Verdadero. Es verdadero. Ese es el problema. Ya. Entonces, ahí nos hacemos cómplices. Entonces, cuando mencionamos esto, entendemos que hay unas humanidades que han estado lidiando con lo que ya nosotros, lidiaron con lo que apenas nosotros estamos lidiando y que saben cómo funciona. Es como cuando el vecino está viendo que en su casa hay problemas y el vecino muy amablemente llega, vecino, si usted no hace esto, puede ocurrir esto, porque él lo vivió, pero su vecino no puede entrar a su casa a resolverle. Le está intentando ayudar con un mensaje de advertencia de las cosas que pueden ocurrir porque él las vivió ya. Si lo notamos, no es un Dios bajando y diciéndole a ese personaje, ve y di. No, son humanidades como las nuestras que han tenido la capacidad para vivirlo, para enfrentarlo y para que humanidades inferiores, refiriéndome a nosotros que apenas vamos... tiempo y espacio. Sí. Exacto, dicen, oiga, vayamos allá y ayudemos a esta gente. Porque mira, ya estos están planeando tal cosa, tal vez, pero tenemos que advertirles para que intenten resolver ellos eso. Ahora, no significa que cuando ellos dicten eso y nosotros pensando en que eso va a pasar. No, porque son planes. No del que las dictó, sino del que está controlando aquí. ¿Por qué se necesita una tercera guerra mundial? No porque nosotros pensemos para que se dé. Es más, la mayoría de las personas ni se enfocan en que eso está ocurriendo. Sí, ni quieren que ocurra. Ni quieren que ocurra. Sí. Hombre, los amos del mundo la quieren y necesitan porque es la forma de generar una supercrisis que pueda plantear una solución y esa solución es más control para todos.
Así de sencillo, pero nosotros percibimos la Tercera Guerra Mundial como que tiran las bombas y se acabó el planeta. No, ¿qué van a gobernar después? ¿Qué creen ustedes que van a gobernar si tiran todas las bombas atómicas al tiempo? No lo van a hacer. Van a generar una gran crisis como ya la estamos sintiendo, recesión, cómo está el precio de la gasolina en nuestros países, la producción de los cereales y los granos que venían de Europa del Este ya no están llegando a diferentes países del mundo. También recordemos que hay una inseguridad alimentaria por esa situación. Eso lo están generando estos personajes que, entendiendo ese manejo, quienes están detrás de ellos van impulsando y van impulsando. No se va a cumplir porque usted piense o no piense en eso. Eso ellos lo tienen diseñado. ¿Qué sí puede hacer? Hombre, si usted está viendo que hay crisis económica, usted la economía de su hogar la enfoca entendiendo el momento en que estamos viviendo. ¿Qué tipo de endeudamiento hoy usted va a tener? ¿Qué sujeción permanente al sistema usted va a tener? ¿Qué idea tiene para sustentarse si hay un desabastecimiento? Como muchas personas, sin conocer mensajes proféticos, ya lo están haciendo. Sí. Entonces, es como la humanidad, entendiendo que hay un plan oscuro, que a toda costa quiere llevar a cabo sus planes, por saberlo antes de que ocurran, tiene una ventaja de cómo comportarse en eso. Y ojo, no estamos hablando sino todavía de la parte del anuncio de la profecía hacia cosas negativas que la fuerza oscura de este planeta quiere realizar. Que vamos a analizar para entenderlo más, porque esto es como todo, ¿no? Se van dilucidando algunas dudas, pero surgen otras. Entonces tú decías algo clave, ¿no? El tema de la guerra, de la crisis económica que se anuncia, si se conoce, uno se puede preparar, o en términos, como dice también el mensaje pleyadino, cuando dice que la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Entonces nos dicen, ¿qué pueden hacer ustedes? Minimizar los efectos. ¿Y cómo se minimizan los efectos? Pues preparándose, y hablan de un tiempo de compás de espera, de unos 4 años aproximadamente, y bueno, dan unas claves, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Si yo sé que va a ocurrir la guerra, soy consciente de eso, pues yo tengo que prepararme, puedo minimizar los efectos. No es lo mismo que me coja una guerra de sorpresa a que me coja una guerra donde ya estoy preparado con años de anticipación para lo que va a venir. Y dentro de eso, de esos anuncios que ellos nos advierten, tú decías algo también importante. Quienes dictan la profecía ya saben lo que va a ocurrir, porque vivieron en carne propia en sus planetas el azote de esta invasión que persiguió otras humanidades. Entonces, como ellos saben el modus operandi, simplemente nos lo comparten. Es como si estamos en un barrio y una banda de criminales nos tiene azotados, y la banda tiene una forma en que opera. Son 4 personas en un carro de color tal, primero se baja uno, te amarra, es decir, es el mismo procedimiento. Entonces los echamos del barrio nosotros y ellos se van para el barrio de al lado. ¿Qué tenemos que hacer los de este barrio? Pues ir allá a advertir a los habitantes de ese barrio, mira, esta banda es así, opera así, primero les van a hacer esto, cuando les hagan esto, les van a hacer esto, y ustedes si lo saben, se pueden defender. ¿Qué hacemos con humanidad? Evitar que ocurra. Vemos a la banda y no hacemos nada. Al contrario, nos aliamos con ellos, los defendemos incluso. No, entonces, si alguien nos dice, mira el mensaje este que te dieron, ¿qué vas a creerle tú a ese? Eso es de ellos mismos. Eso es de ellos mismos. Eso es una manipulación de él para que nosotros... Sí. Eso somos nosotros. La ayuda que nos está llegando, que nos advierte que va a pasar, no por ellos. Vuelvo y repito. El señor que está dictando la profecía, que es un mensajero que bajó, por ejemplo, una mensajera que bajó en Francia en 1846, llamada La Salette, el encuentro de La Salette en Francia, o en Fátima en 1917, por mencionar algunos, lo que le está diciendo a quienes se contactaron es, miren, va a ocurrir esto, van a vivir en unas guerras mundiales, y ocurrieron, primera y segunda, y ustedes tienen que prepararse por esto, y vendrá una mayor, que sería una tercera guerra mundial. Ustedes tienen que prepararse por eso, Entonces, no es un Dios mandando a alguien para que diga lo que va a pasar y que quiere que pase, no. Son humanidades anteriores a las nuestras, con un avance espiritual que nosotros en algún día vamos a tener, o pongámoslo así, para que nos hagamos entender. Todo lo que nosotros estamos viviendo en este planeta, y avanzamos y evolucionamos y logramos nosotros corregir la maldad y la oscuridad que va a ocurrir, eso va a ocurrir aquí,
y luego y nos zafamos de ella y vivimos en una dimensión llena de amor. Sí. Sí. Y por allá ya hemos desarrollado una tecnología que nos permita ir a otros lugares, otras dimensiones. Y nos damos cuenta que un planeta y una humanidad que apenas está empezando, le va a pasar lo mismo. Entonces decimos, Salín, vete para allá, trata de contactarte con alguna persona y dile el chicharrón que se les va a venir encima. Le van a hacer esto, le van a hacer esto. Y no puedes intervenir porque eso es algo que tienen que resolver ellos. Claro, el albedrío ya es una ley que no se debe interferir. Quienes sí interfieren con ella es la fuerza oscura. Correcto. Porque es que parecería injusto. Dice, bueno, ¿y por qué ellos vienen aquí, hacen lo que quieren? ¿Por qué la luz no se mete aquí a la brava y los saca a patadas? Porque, pero sí ha sucedido. No, sí ha sucedido, claro. Pero ha sucedido en momentos donde esa fuerza oscura quiere arrasar ya de manera indiscriminada con la humanidad. Es decir, nos han ayudado. Pues ahí sí ya toca como que, hey, espérate ahí. Nos pero cuando ya el albedrío, es decir, nos manipulan de una forma no tan directa, ya ahí la luz no puede intervenir. Porque es que no pueden violentar. Sobre todo cuando nosotros damos el permiso y cuando nosotros claro. replicamos eso muy fácilmente. Sí. Bueno, hay otra parte de la profecía, porque así como usted tiene el pensamiento de que la profecía solo es destrucción, quiero decirle que está viendo una parte de ella, no está viendo la otra parte. Por ejemplo, la profecía también menciona, y es la que habla, de un despertar de conciencia interior. Ella lo anuncia. Por ejemplo, la profecía maya es una profecía escrita en siete profecías mayas y advierte que la humanidad atravesaría un proceso de despertar de conciencia, un despertar en el que comenzaría a identificar aquellas cosas negativas que la han azotado y prefiere ese cambio, prefiere esa transformación. También menciona los tiempos en que eso tiene que ocurrir. También menciona las actitudes que debemos desarrollar espiritualmente. Una de esas, recuerdo la profecía de los 9 tiempos, cuando tiene una sección que comienza a hablarnos de los talentos que poco a poco nosotros, por programación interior y espiritual, iremos desarrollando. Claro, al final del séptimo tiempo, que es donde comienza ya lo feo. Claro, y también habla de un tiempo distinto, menciona noveno tiempo, sí. Que después de todo eso que esa otra fuerza quiere realizar, por efectos del despertar y de vibración del planeta Tierra, el planeta hará unos cambios para justamente acomodar en una nueva dimensión esto y otorgarle esa nueva dimensión un poco más limpia y más sana a los que atendieron esa advertencia y continuaron. Uh-huh. Entonces, es una equivocación, pero una tremenda equivocación, pensar que la profecía solo advierte de desastres. Allí hay una información incompleta y diría yo, una información que está fundamentada en lo que otro me dijo de ella. Porque sí, pues, si usted la estudia y la investiga, usted directamente, usted no sacaría las conclusiones que eso está hecho para destruir. Que hay bastante miedo, ¿no? En torno al Apocalipsis. Los últimos capítulos son de esperanza, tiempo pletórico, claro. Nuevo cielo, nueva tierra, Mira, la humanidad despierta. Ahora tú hablabas de algo que me hizo reflexionar sobre lo siguiente. Tú mencionaste Apocalipsis 12. Ajá. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12, eso no es una profecía, porque no es algo que va a pasar. Apocalipsis 12 está narrando un hecho histórico, la caída al planeta de una organización de carácter negativo. Y el dragón cayó, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso no es una profecía, eso es algo que ya pasó, que nos está advirtiendo Apocalipsis de que ocurrió, lo que nos está diciendo, oigan, ustedes allá tienen una organización que les está haciendo una estrategia de manipulación, porque dice que engaña al mundo entero, ¿no? Sí. Entonces mira cómo también Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, no está hablando de destrucción, está hablando en la profecía de Apocalipsis que tenemos que limpiar nuestros 7 logosoles. Y cuando habla de los redimidos, de los 144,000, y precisamente en ese tema de los 144,000 quiero entrar al tema de ese famoso poder de atracción, que si lo pensamos, porque está fundamentado en una realidad. Pero resulta que
cuando nosotros creemos que eso funciona, estamos omitiendo una ley natural, un código natural que para que haya un efecto planetario tiene que darse. Y la misma profecía habla que para que haya un cambio planetario, un efecto vibracional que sienta el planeta, se necesita un número mínimo de seres humanos conectados y despiertos en conciencia. ¿Eso es destrucción? Esa energía, exacto. ¿Eso es un mensaje de destrucción? No, ahí hay esperanza. Esperanza. Pero lo que quiero decir es que para que funcione, por ejemplo, si nosotros quisiéramos detener una guerra, Neil, ahora mismo, la Tercera Guerra Mundial, se necesitaría ahora mismo que hubiese sobre el planeta Tierra 144,000 hombres y mujeres mínimo despiertos en conciencia que muevan con su energía el pensamiento eso. Y eso todavía no existe. ¿Por qué no existe todavía? Resulta que la Tercera Guerra Mundial, siendo un hecho totalmente catastrófico, que ellos buscan para lo que tú decías también, controlar totalmente a la humanidad al tiempo final, la Tercera Guerra Mundial también va a ayudar, entre comillas, al despertar de la humanidad. ¿Por qué? Porque un sacudón de esos, al que está por ahí como medio en duda, lo termina de despertar. Porque es que ahora mismo estamos muy cómodos en el mundo. Bueno, cómodos entre comillas, pero en general estamos conformes con el mundo en el que vivimos. Estoy hablando de manera general, hay muchos que obviamente están inconformes. Pero por ejemplo, puede haber un 144,000 o una persona con una condición espiritual satisfecha en su trabajo, ¿no? Normal, todos los días en la rutina. Habrá otro que le molestará, verá las noticias, pero bueno, dirá, bueno, ¿y qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Pero si hay una guerra, ¿qué va a pasar? Ya al día siguiente de la guerra no va a haber trabajos. Al día siguiente de la guerra no va a haber comida, no va a haber agua. Es decir, una situación que nos llevará al límite que sí o sí nos hará cuestionarnos sobre el mundo en el que vivimos, porque ya no tendremos aquello a lo que nos habíamos acostumbrado. Entonces, eso también va a dar pie a que haya un sacudón interno. Y ese sacudón interno, porque de la guerra van a venir otros sucesos que nos pondrán en alerta, va a contribuir, no porque los que la vayan a hacer, esa sea su intención, sino que ellos en su ignorancia, esta fuerza oscura, por querer controlar, van a también a promover ese sacudón interno, de manera inconsciente. Por eso la luz lo permite también. La luz dice, bueno, estos aquí están manipulados y dormidos, por eso es necesario que eso pase. Un ejemplo también para entender el planteamiento que estás haciendo fue el COVID-19. Exactamente. Una enfermedad que no puedo decir mucho de ella aquí en YouTube porque no se puede, pero ustedes conocen que hay detrás de esto. Ha servido para despertar a más de uno. Sí. A más de uno. Muchos que por ahí ni siquiera estaban pensando en cuestiones de estas, comenzaron a cuestionarse. Entonces, dentro de la misma manipulación, ocurre que los seres humanos tienen un despertar. Y la profecía anuncia ese despertar, precisamente porque entiende que en el momento en que la humanidad sienta ese programa de manipulación, le abrirá los ojos, porque se cuestionará, porque comenzará a comprender ciertas situaciones. Entonces, eso es lo positivo allí, ¿no? Entonces, aclaremos. La profecía no solo es un mensaje que anuncia destrucción. Si usted piensa que la profecía es destrucción, no la ha leído toda. Usted simplemente ha escuchado gente que habla de destrucción de la profecía. Pero si usted la lee, va a entender que la profecía maneja dos dimensiones. Habla, primero que todo, de la denuncia de un programa oscuro. O sea, pone de manifiesto ante la inteligencia de los seres humanos de la existencia de una fuerza que lo quiere controlar y le dice cómo lo hace, no para que ocurra, sino para que entendiendo se defienda. Ahora, si la humanidad no quiere escuchar esa advertencia, ¿qué va a pasar? Que va a ser presa de eso que le están anunciando. Por eso creo, ojo con esto, que quienes comienzan a promover la profecía como un plan oscuro, realmente son los del programa oscuro, porque ellos entienden que una vez que la humanidad no atienda ese mensaje, queda desprovista, claro, queda indefensa ante su propio ataque. El otro aspecto de la profecía, además de la advertencia, del anuncio de lo que aquí está ocurriendo, es que está anunciando eventos que se van a desarrollar para que la humanidad se prepare, para que la humanidad se defienda. Y la otra es que advierte del ascenso de la humanidad. Si fuera parte del plan oscuro, no anunciara
eventos de transformación espiritual. Apocalipsis, les estoy mencionando, la profecía que más miedo mete, es una profecía que en Apocalipsis 2 y esos capítulos, léanlo, le está diciendo, tienes que transformarte, tienes que limpiar tu primer logosol, tu primer chakra, allí donde guardas tú la sexualidad, tienes que transformarte, tienes que acercarte a tu primer amor, tienes que curarte del tema de las emociones que te están gobernando, de las emociones dañinas de tu corazón. Entonces, esa es la profecía. Está anunciándote que debes avanzar y que el avance contrarresta el plano oscuro. Si dices que la profecía es manipulación, ganan los oscuros. Sí, porque le estás quitando la esperanza a la humanidad. O sea, la herramienta por excelencia que entregaron los hombres de la luz para que nosotros nos podamos ubicar en el tiempo. Sepamos lo que va a suceder y qué acciones podemos hacer de manera individual y colectiva para mitigar los efectos. Porque es que eso tiene cumplimiento, por lo que Neil, bueno, estaba diciendo ahora, y por lo que yo mencionaba antes. La transformación planetaria solo iniciará cuando haya mínimo 144,000 hombres y mujeres despiertos en conciencia. Eso ahora mismo no lo hay. Por más que usted se reúna con 100, 200, 300 personas a rezar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque dentro de esas 300 personas habrán 10 o 20 que, por ejemplo, estén siendo infieles y lo tengan ahí por dentro y no lo digan. O habrá 10 que estén consumiendo drogas y se estén destruyendo y bueno, y estén ahí rezando. O habrá 20 que sean ladrones y no se les haya descubierto. Porque como humanidad tenemos esos problemas, y eso hay que decirlo. O sea, eso no tiene por qué sonrojarnos. Entonces imagínense nosotros aquí con 500 personas rezando para que la guerra no haya, y de los 500 hay 100 sinvergüenzas. Voy a poner un ejemplo. Mira, la profecía habla de hambres, en el final del tiempo, que es el final, digamos, de esos últimos tiempos para que la humanidad genere transformación. Habrán pestes y hambres en diferentes lugares. Pestes y hambres. Hambre. Entonces, si yo creo que va a haber hambre, con mi pensamiento y energía, hago que el hambre en el mundo se dé. No, eso no ocurre por su pensamiento. Le voy a decir por qué ocurre el hambre. Vamos a La Guajira colombiana. La Guajira es un departamento al norte de Colombia, desértico. Pero además de ser desértico, tiene una de las reservas más grandes de carbón del mundo. Evidentemente, al tener eso, van a haber unas industrias, van a haber unas empresas internacionales que van a querer venir aquí a llevarse el carbón, con unos tratados bastante malos para nosotros, para los países productores, y se llevan el carbón. ¿Qué está moviendo esa gente? Pues su necesidad de ganancia y de negocio y todo aquello. Pero para poder sacar el carbón necesitan agua. Y toman los riachuelos y los arroyos que irrigan de vida a una región desértica para sus provechos, sus negocios, ¿verdad? Para sus carboneras. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Colombia? Solamente por poner un ejemplo, que ese agua no llega a donde tiene que llegar y los niños se están muriendo de hambre. Entonces, sí, pues no se puede sembrar. Porque no se puede sembrar, falta el agua. Y hace poco vi la noticia de que el gobierno llevó unas plantas para sacar agua debajo de la tierra y resulta que se dañaron. Pero la corrupción política no ha permitido que arreglen las plantas para extraer el agua y se siguen muriendo los niños. Entonces, ese hambre en la Guajira no está ocurriendo porque usted está pensando en que va a haber hambre al final del tiempo. Está ocurriendo porque hay unos degenerados que se aprovechan de los negocios de ellos y hacen que otros mueran de hambre. O sea, ¿quién está propiciando que ocurra esa señal profética? La inconsciencia de los seres humanos. Porque ese dueño de la carbonera es un ser humano como usted, solo que tiene mucho dinero y tiene mucha influencia. Y el político que se roba la plata es un ser humano como usted que llegó allí a robar. Entonces, usted hoy puede decir que le llegue el agua a los niños de La Guajira. Eso no va a pasar si usted primero no ataca la fuente que le está quitando el agua a los niños. Eso es así de práctico. Y súmele obviamente lo que ya veníamos diciendo, que la fuerza esta que cayó aquí oscura es la que
propicia esa situación y esa inconsciencia humana. Ahora, ¿cómo usted va a hacer con su pensamiento para sacar de la Guajira a estas industrias? No, no va a poder. Usted lo único que puede hacer es generar un movimiento social y político que en algún momento logre que esa realidad que está pasando en la Guajira cambie para que no haya hambre. No es rezando ni orando. No es proyectando mi pensamiento para que eso cambie. Me da mucha pena, pero eso es una espiritualidad falsa que está inundando no solamente la dimensión religiosa, sino que también está inundando la dimensión de la búsqueda. Peligrosamente. Miren que nosotros fuimos advertidos de que en este ámbito en el que se encuentra usted, que nos está viendo descubriendo, que usted salió de la religiosidad y que se está adentrando a una dimensión diferente, a usted también lo van a engañar. Y para eso salen permanentemente estrategias para aguantar su avance. Como que Lucifer es el mismo Jesús, o que la profecía es un plan oscuro, o que hay reptiles, buenos. Oye, pero ¿cómo todos los reptiles van a ser malos? Es como decir que todos los seres humanos son malos. Estás desconociendo qué son los reptiles. Claro. Estás desconociendo, tienes un desconocimiento, y como alguien que tú crees que sabe te dice que es así, tú caes ahí. Claro. La rebelión, estudia el libro secreto de Juan. ¿Por qué los seres llegan a una dimensión donde sus cuerpos se densifican y se convierten en reptiles? ¿Qué sucede allí en conocimiento espiritual para que esto ocurra? Y ahí usted entonces podrá sacar conclusiones solo de si son buenos o son malos. Por más que se disfracen de luz. Así es. ¿Vamos con el chat? Vamos con el chat, que no lo hemos tocado y hay bastantes personas allí conectadas. Sí, tenemos bastante aquí. Vamos a ver por acá. Yo voy leyendo unos aquí. Sí, bueno. Alex Masis dice, sí, sabemos los sucesos que vienen, adquirimos conciencia para resguardarnos y prepararnos para los subsiguientes eventos. Eso es lo que busca pues un anuncio que te está diciendo, tú estás controlado por una fuerza. Otro ejemplo que quiero poner. ¿Usted cree que por estar pensando que hay una tercera guerra mundial, o va a haber una tercera guerra mundial, entonces va a pasar? Mire que lo que tiene enfrentado a Ucrania con Rusia es precisamente unos intereses militares, estratégicos y económicos desde Occidente, exactamente por el ejercicio que está realizando la OTAN. La OTAN desde su creación ha venido expandiendo su injerencia hacia Oriente a pesar de las advertencias rusas. Eso es lo que está generando la guerra. No es porque nosotros estemos pensando que va a haber guerra, ¿verdad? Y además, hoy, por ejemplo, salió el 7º paquete de sanciones contra Rusia. ¿Y qué va a pasar? Rusia va a responder. Y el uno responde y el otro responde. ¿Qué está generando esa guerra? ¿Que estamos pensando en ella? No, que los líderes mundiales quieren saciar cada vez más de orgullo, prepotencia, su vanidad. Es la oscuridad en el hombre la que hace posible que la tercera guerra mundial llegue. No es porque usted cree que va a llegar, o usted no crea o crea que va a llegar. Eso es independiente de su pensamiento. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que sí puede pasar con su pensamiento? Porque esa ley de la atracción está dirigida es para que usted crea su espíritu. Porque nos han dicho, es que si usted se enfoca en su pensamiento y quiere que venga un carro y una mansión, vienen. Primero tiene que trabajar y ganar algunos dineros para poder hacerlo. No es solo por el pensamiento. Sí. Además que además que hay un componente también, Neil, y que nosotros olvidamos por desconocimiento de lo que somos como humanidad. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, nosotros como humanidad de la Tierra pertenecemos a una raza de humanos que se creó en un tiempo-espacio diferente en la creación, que fue posterior a un caos. Ya lo hemos hablado de lo que ocurrió en Sofía. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como raza humana tenemos un principio de luz, evidentemente, pero también tenemos el barro que desde ese tiempo se nos inoculó como humanidad, y a partir de ahí nuestros pensamientos y nuestras acciones están condicionados. Es decir, nosotros sí tenemos el poder de la mente para atraer, tenemos ese poder creador, evidentemente lo tenemos, pero como no conocemos las leyes creadoras, normalmente lo utilizamos mal. Entonces, por más que nosotros nos queramos unir para traer ese bien, nosotros tenemos nuestras cosas por dentro.
Entonces no siempre cuando nos unimos y pensamos y nos concentramos vamos a traer lo que queramos, porque evidentemente no estamos en esa dimensión. No estamos en esa dimensión. Nuestro pensamiento permanentemente es incidido. Entonces no estamos focalizados. Y ahora otra cosa es que hay no sé si recuerdas, creo que es en el plan A, en ese contacto de los pleiadianos con Enrique Castillo, cuando ellos le dicen que después de tanto tiempo observando la humanidad, ellos llegaron a una conclusión, ¿no? Que los seres humanos somos unos bárbaros carniceros en lo más profundo de nuestros espíritus. Y bajo esa condición, bueno, prácticamente no había nada que hacer con esta humanidad, a excepción de unos pocos. Por eso la Tierra se vería favorecida en recibir ayuda. Entonces ocurre algo, ¿no? Una vez que una humanidad es incidida completamente por este programa oscuro que ha venido atacando planetas, en el momento que se incide, las humanidades que son de la luz, que buscan ayudarnos, interviniendo con estos mensajes, no pueden hacerlo directamente también porque al estar de alguna forma de cómplices con esta fuerza oscura, aún no somos humanidad de luz. Es decir, voy a utilizar un término que puede sonar feo, pero nosotros también vendríamos siendo como el enemigo, solo que es un enemigo inocente de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hace la luz? Manda el mensaje para que esos pocos vayan despertando en el tiempo. Entonces, ya tú ponías varios ejemplos de esa inconsciencia humana, del hambre, de los niños, de todo esto. Y si nosotros vemos el panorama general de la humanidad que vemos, pues una humanidad influenciada por una fuerza oscura. Claro. Así es nuestro accionar. Hasta que en el tiempo, profetizado está también anunciado que algunos de esa humanidad manipulada van a ir despertando. Y esa es la esperanza que en estos planteamientos. Mira, voy a ponerte otro ejemplo para entender que es una profecía. Salim tiene una moto. Salim tiene una motocicleta que es su vehículo de transporte. Supongamos que Salim quiere irse de viaje a Santa Marta, Cartagena, alguna de las ciudades cercanas a Barranquilla. Y yo me acerco a él me cuenta, y me acerco y veo la moto de Salim y noto una imperfección en la mecánica de la moto. Algo que no frena bien. Algo que yo me doy cuenta y le digo, Salim, la moto tiene un problema así, así, asado. Y tú estás diciendo que quieres viajar lejos de la ciudad. Salim, si no haces reparación de la moto, es muy probable, no estoy diciendo que va a ocurrir, es muy probable que te vares. Claro. Salim escucha el anuncio, tiene el conocimiento y se va a la moto y revisa porque atendió el llamado y se dio cuenta exactamente. Tuvo la precaución, arregló la moto, se fue y vino. O pude decir, con el poder del pensamiento voy a llegar hasta... Lo otro sí, que también, hubiese podido hacer Salim es decir, hombre, Neil es ave de mal agüero. Claro. Ya me quiere dañar el viaje porque como yo creo en las energías y en el pensamiento, claro, me está echando mala vibra. Mala vibra, sí. Y él se va, pero resulta que la imperfección mecánica le saca la moto a mitad de camino. O de regreso. Me quedo varado. Se quedó varado. Cuando Salim se vare, ¿qué va a pensar? Tiene dos formas de pensar. Oye, yo fui terco, no escuché. O puede decir, si es místico, mira este tipo cómo me dañó el viaje. La mala energía. Claro. Entonces, hay una parte del plan profético que anuncia que para profetizar se debe tener un conocimiento exacto del pasado. Del pasado. Conocer la historia. O sea, se tiene que tener conocimiento. Claro. Que en el ejemplo que estoy poniendo es que conozco mecánica. Claro, entonces digo, Salim, esto está fallando. Tengo un conocimiento que puedo advertir. La otra es que tiene que estar llena de una lógica. O sea, la profecía, además de tener usted un conocimiento del pasado, profundo del pasado, tiene que tener una lógica. Tiene que ser bastante pragmático y práctico para hacer lectura de señales. Y la otra es la famosa clarividencia, que es la capacidad de ver más allá. Entonces, cuando se conjugan todo eso, usted puede hacer una proyección hacia futuro, que los seres humanos a eso le llamaron profecía.
pero realmente es una proyección de personas que tienen un conocimiento profundo, que son muy lógicos y pragmáticos, no son para nada espiritualoides, y dicen, con esa capacidad espiritual que tienen de ver más hacia futuro, les va a pasar esto. No le estamos echando maldiciones. Hombre, los queremos tanto que le estamos diciendo, oiga, eviten. Sí, los tres componentes en el ejemplo del viaje y la moto es sencillo. No es como si en esa falla mecánica tú ves que la llanta está muy lisa. Entonces tú tienes el conocimiento mecánico. Porque conoces de llantas. Puedes detectar cuando una llanta... Hay personas que no detectan cuando una o llanta seguramente está lisa. porque a mí me pasó eso. O te pasó, exacto. Entonces él lo logra detectar y ve, vea, esa llanta está lisa porque las líneas del... ¿Cómo se llaman las marcas que tienen? Eso el labrado. El labrado está muy fino ya, está muy desgastado. Entonces dice... Ahí está el primer análisis, que es conocimiento. Luego cuando dices de la lógica, tú dices, bueno, de aquí a allá es un viaje más o menos de 2 horas en una carretera que está en buen estado, pero siempre pueden haber piedras. O la temperatura. Vidrio, la misma temperatura del asfalto. Eso es lógica. Entonces, ahí es donde entra ya después la clarividencia y dice, es muy probable que de aquí a mitad de camino, o de regreso, o en el kilómetro tal, es posible que esa llanta... te deje varado. Entonces, si tú te quedas varado, mira cómo nosotros somos de místicos. Dices tú, oye, ese Neil es brujo, mira lo que... Sí, no fue brujo, no fue mago. La profecía no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Es un análisis. Y que la persona que hace el análisis se toma el trabajo de decirte, mira, esto. ¿Quién es el hombre prudente? El que mira ese análisis y dice... Vea, pues voy a comprar la llantica, sí. No me voy a ir así de arriesgado. Me varo y entonces, ahí está, es un ejemplo sencillo de todo esto. Y entonces, además de eso, de la profecía de advertir lo malo que va a ocurrir, que puede ser un pinchazo de la llanta, te da la esperanza. Entonces, te anuncia, esto va a ocurrir y te dice, pero aquí la puedes cambiar, allá la puedes comprar. Cambias la llanta y esa llanta que es mejor te va a llevar a ese viaje pletórico. No, también puede suceder ese anuncio no solamente de que te va a ocurrir algo malo o no tan bueno, sino que te puede decir, bueno, Salim, fíjate, ahora que compraste moto, tú ahora vas a comenzar a tener mayores oportunidades porque tendrás un medio de transporte, vas a llegar más rápido. Es decir, la profecía o el análisis o la proyección hacia el futuro también puede advertirte de cosas positivas que van a pasar. Para que salgamos de ese error de pensar que la profecía es sálvese quien pueda porque el mundo se va a acabar y el mundo se va a destruir. El mundo ni se va a acabar ni se va a destruir. El mundo y la vida va a seguir. Solo que lo que nosotros establecimos como una verdad aquí, eso sí va a cambiar. Eso sí tiene que cambiar y esa es la esperanza de la profecía. Carlos Gómez dice, estuve ausente por trabajo en el norte de Canadá. Saludamos a Jairo Leighton, excelente programa y siempre me gusta volver a verlo. Saludos desde Cali Valle. Edwin Díaz dice, igual que en mi país, El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele, todos lo pintan por político bueno, cuando es lo contrario, siempre ha buscado sus intereses igual que los políticos de siempre. También nos dice Tidan, Jesús era el dios de la masonería, del sionismo, y prueba de esto es que él murió a los 33 años y la masonería tiene 33 grados. ¿Quién fue primero? ¿Los 33 años de Jesús o los 33 años de la masonería? ¿O los 33 grados de la masonería? Hombre, buena pregunta. Porque si el sustento de que Jesús es masón porque murió a los 33, tiene que haber 33 grados antes de la venida de Jesús. Y lo que conocemos es que los grados de la masonería son posteriores a el nacimiento de Jesús. De hecho, muchos de los símbolos pertenecientes a la luz son adoptados por la oscuridad porque transforman el poder que tienen hacia lo negativo. Claro, eso también es. Mira, aquí hay un comentario de Víctor Manuel que siempre nos escucha, le enviamos un fuerte abrazo. Víctor Manuel Solano Espinosa, que siempre reporta sintonía, él dice acá, no podemos desconocer que hemos heredado el pensamiento posterior iluminado, llámelo como quiera, fe o ley de atracción, lo que crees, lo creas. Eso es sí, pero hay que tener en cuenta algo, que era lo que yo decía ahorita. El pensamiento posterior iluminado, lo hemos hablado muchas veces aquí, es una condición que el hombre tiene dentro de sí. O sea, no lo tiene en el cerebro, es una condición interna que el hombre puede percibir y puede escuchar
en la medida que se limpie. Si usted está podrido por dentro en su pensamiento, en sus emociones, ese pensamiento posterior iluminado no va a surgir. Sale la mente nada más. Exactamente, va a estar escondido. Entonces, las condiciones de ley que nosotros tenemos heredadas de ese principio creador, sí, se nos fueron heredadas, el ser humano las tiene en sus códigos espirituales, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que omitimos? Nosotros somos una humanidad que desafortunadamente tiene el barro y que además de tener el barro, de esa influencia de Yaldabaoth y sus demonios, vivimos en un planeta donde hay una fuerza oscura que busca afianzar ese barro y nos busca que nosotros nos desconectemos totalmente de eso, de esas leyes originales. Las tenemos, sí, pero están ahogadas. Algunos las tienen más, otros las tienen menos. Pero en general la humanidad terrestre tiene esas condiciones ahogadas. Ahora, y la profecía invita a que las despertemos. Por eso es el despertar. Ahora, la otra es, ¿a crear qué? Esa es la otra. O sea, si usted tiene, usted tiene el poder del pensamiento. Si usted lee el libro secreto de Juan, le da la clave. El libro secreto de Juan dice, por ahí nos preguntaban que dónde está. Ahí está en la página de la emisora, lo pueden descargar, www.rcpc.co, y en bibliotecas está el libro secreto de Juan. Dice que el vástago pidió mente como compañera con la cual trabajar. Apareció la mente, la voluntad y todo esto a través del poder del verbo, y se dio la condición del Dios producido por sí mismo. O sea que las condiciones del pensamiento anterior o del pensamiento posterior iluminado son para crearnos a nosotros mismos. O sea, las cosas que nosotros queremos atraer están bajo la dimensión de nuestra individualidad. Para que ocurra eso, para que ese pensamiento tenga un efecto en el planeta, tiene que haber una sintonía y sincronicidad, o como lo dijo el mensaje de los Wingmaker, tiene que ser bajo el sentimiento de la unidad y totalidad. Claro. Y para que eso exista, tiene que haber amor entre la humanidad. Y eso todavía no está entre nosotros. Eso es lo que se omite. O sea, entonces, como no hay amor, no hay unidad y totalidad, nosotros todavía no nos podemos unir en pensamiento y vibración a generar un cambio. Porque apenas estamos en la dimensión de generar con ese pensamiento los cambios, pero dentro. Cuando ya tenga esos cambios dentro, yo me puedo unir a Salim. Y Salim y yo con otros y otros y otros y otros que tú dijiste ahora, sí, 144.000. Y entonces sí podemos decir, tierra mueva, sí, la tierra se mueve. Se moverán los elementos, como dice el mismo Apocalipsis. Es que esas son las mecánicas que se desconocen. Y aquí seguramente nos hará falta tocar otros elementos para comprender aún más el tema profético. Porque bueno, no hemos hablado ni siquiera del tiempo como ley, que bueno, lo hemos hablado en otros programas, que el tiempo no funciona igual aquí a como funciona en el universo, como funciona en otros planetas, y nosotros queremos sujetar a la profecía al calendario gregoriano. Entonces, son varias cosas que como humanidades conocemos de este tema, y de ahí, de esos vacíos de información, surgen estas teorías para decir que la profecía es un programa de la fuerza oscura que nos está controlando para engañarnos. Y miren, ahí sí nos terminamos de fregar. Ronnie Rivera, Ronald, nos dice, a la final todo ese tiempo de creencias refleja nuestra apatía a la hora de tomar la responsabilidad de solucionar todo este desorden, cuando todos tenemos una cuota de responsabilidad en este lío. Ahí es donde sí nosotros podemos actuar. Nosotros podemos generar los cambios interiores para que vivamos en una resolución de conflictos importantes, y no creer que simplemente con que no piense en cosas malas no van a ocurrir. Repito, eso funciona para usted. Si quiere que ocurra a la dimensión planetaria, tenemos que unirnos bajo el sentimiento de la unidad y totalidad. Resumen, en el amor. Y en esa dimensión aún no estamos. Por eso es que dicen que muchas cosas pasarán, será inevitable que ocurra. Claro, por eso cuando los pleiadianos dicen la Tercera Guerra Mundial es inevitable, es porque ellos saben mucho más que nosotros. O sea, ya pasaron por eso, son más avanzados en tiempo, en avance espiritual, han estudiado la humanidad durante miles de millones de años, no van a saber ellos si es evitable o no es inevitable. Claro. Entonces dicen, vean muchachos, es inevitable. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer nada, porque ustedes ni se van a unir en amor, ni los políticos van a escuchar, ni la fuerza oscura esa se va a ir, ni ustedes tampoco nos han escuchado desde hace mucho tiempo los anuncios que les hemos dado. Es decir, viene porque viene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de minimizar los efectos para que no nos dé tan duro. ¿Y quién va a minimizar los efectos? Pues quien escuche, y quien no, pues lo va a coger
con los pantalones abajo y como dice el mensaje de Jesús, el lloro y el crujir de dientes. Será más doloroso para él. Simplemente será más doloroso para una persona que no tiene la preparación. Que usted atienda el mensaje y lo compare con lo que está ocurriendo, no pierde nada. Al contrario, está ganando y no está trayendo nada con el pensamiento. Los líderes mundiales lo van a hacer. Piense usted o no piense usted. Ellos Sí. tienen sus planes, ellos tienen sus programas. Le hacen las 24 actas de los protocolos de Sion y ahí va a ver qué es lo que quieren. O sea, que usted cree que pensando en que no ocurra, ellos van a tomar las actas y las van a votar. No funciona así. No funciona así. De hecho, siempre lo han hecho. Porque mientras haya 100 pensando en que no, hay 7.999 millones de seres humanos que ni no siquiera están enterados. Ni siquiera están enterados. Entonces, Bueno, Salí, nos vamos. sí, creo que hemos tocado el tema en lo máximo que el tiempo nos permite. Han habido muchas personas ahí conectadas, muchísimos mensajes. Desafortunadamente no podemos tocarlos todos ni responder todas las preguntas, pero al menos esperamos haber aclarado un poco más este tema según la visión que nosotros tenemos acerca de él. Hemos querido tocar esta nueva teoría, esta nueva tendencia que viene tomando fuerza y nuestra intención es rescatar el mensaje profético de esto, porque como lo decía Neil ahorita, si se niega el mensaje profético, si se ve como un plan de la fuerza oscura, al final ganan ellos, porque se le roba a la humanidad digamos que la herramienta por excelencia que nos entregaron humanidades de luz para que podamos saber qué va a ocurrir y ubicarnos en el tiempo. Mire, yo quiero decir algo para finalizar el programa. A propósito, quiero invitarles a que nos den un me gusta si les gustó el programa, por supuesto. Si no les gustó, tienen el derecho de poner un no me gusta. Pero si les gustó, pues un me gusta y compartan el link. Además, suscríbanse. Ustedes que están conectados y nosotros acá, somos buscadores de la verdad. Queremos conocer más allá. Y para eso hemos tenido que salir de religiones, de grupos y de todo aquello porque nos dimos cuenta de que en ellos había manipulación. Manipulación de la que hemos querido escaparnos. Pero quiero advertirle algo, amigo buscador. Por usted, aún, la fuerza que manipula quiere ir a evitar que siga ese proceso. Y para usted, que se cree libre de la manipulación, hay estrategias muy disimuladas para tenerlo atado. Y salen y seguirán saliendo proposiciones, propuestas y teorías que tienen el único objetivo de detenerlo, como cuando estaba detenido, cuando estaban en los impulsos anteriores o en las dimensiones anteriores. Así que nunca tenga el pensamiento de que ya logró evitar la mentira y evitar la falsedad. Aún lo sigue persiguiendo. Así que muy atento. Con esto nos vamos, agradeciéndole a Santiago Barrios en la producción, a Salín, saludamos a Juan Manuel. A propósito, nos dijimos que está un poco enfermo hoy. Ah, sí, por eso no estuvo con nosotros. Está un poquito enfermo, ya estará con nosotros en la próxima. Aquí en Descubriendo. De aquí le enviamos la energía del pensamiento para que se sane. Bueno, ahí nos debe estar viendo, Sí, maluco, sí, pero nos debe estar viendo. Chao, nos vemos descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo